Hola, soy Alexa y la neta es que nunca sé cómo empezar un video. Hoy les traigo 5 cosas que a mí en lo personal son las que me causan mucha presión siendo migrante en Alemania. Punto 1. El idioma. Este punto suena súper lógico y lo es. Una cosa es hablar el idioma con tus amigos, en eventos sociales y cosas así. Y otra cosa es poder hablar el idioma en un nivel como burocrático, jurídico, médico. Eso te empieza a poner impedimentos en tu día a día. Cosas tan sencillas como tratar de hacer una cita con el médico por teléfono, que no sepas términos como, yo que sé, garganta o tengo los oídos tapados, que eso me pasó hace 2 días. O que te lleguen cartas y que no sepas ciertos términos que están en esas cartas. Son como que detallitos que se van sumando que hacen en completo tu vida un poco más difícil y un poco más desafiante. La barrera del idioma no es nada más un vocabulario, un diccionario, sino es algo que afecta directamente en tu confianza y en tu autoestima. La manera en cómo hable el alemán depende 100% de las personas con las que esté y la confianza que les tenga. Si estoy con una persona que ya conozco desde hace mucho tiempo, sé que me va a tener paciencia, pero si estoy con una persona que no conozco, no sé si me va a tener la paciencia suficiente como para terminar mis oraciones o si se me va una palabra o cosas así. Entonces, mi fluidez y la seguridad con la que me exprese depende 100% de la autoconfianza que me tenga en ese momento, y creo que es así para muchas personas también. En México, por ejemplo, yo era súper mal en las matemáticas. O sea, sigo siendo, pero en México yo era buena con literatura, gramática, ortografía, en general en español era bastante buena, y cuando llegué a Alemania, para mí eso fue también como que fue una fortaleza que perdí, porque pues aquí ya no me puedo defender con eso, y en algo en que siento yo que era realmente buena, aquí llegué y se disolvió. Es algo que a fin de cuentas va como que afectando tu autoestima. Punto 2. Basar tus decisiones de vida en lo que tu visado necesite. Si eres alguien como yo, que no tiene ningún familiar europeo o alguien que te pueda dar la nacionalidad, te vas a topar con que vas a necesitar renovar tu visa constantemente, y eso significa que vas a tener que siempre estar al pendiente de todos los requerimientos que se necesiten. Este punto a mí me parece como que presionante, porque depende del tipo de visa que tengas lo que Alemania te permita hacer. En mi caso, yo quisiera ser freelancer, poner a la larga un negocio, ser independiente, etcétera, pero por el momento no me lo permite Alemania por el tipo de visa que tengo, y pues es difícil a veces. Te dicen, trata de cumplir tus sueños, trata de no compararte, trata de realizarte profesionalmente y hacer lo que realmente te gusta, pero al mismo tiempo tienes que hacer cierto sacrificio y poner en la balanza, tratar de acercar estas decisiones lo más que se puedan a como realmente quisieras vivir tu vida, pero seguir tomando en cuenta que estás aquí bajo un visado y que no puedes nada más hacer lo que Se te hinche la regalada gana. Punto número 3. No sentirte en casa ni aquí ni allá. Imagínense que ya llevan en un país varios años, tienen la gran mayoría de sus pertenencias acá, tienen sus amigos, sus círculos sociales, incluso tienen pareja, novio, novia, pero sabes que tu permanencia tiene fecha límite. Y lo peor de todo es que nadie te asegura si se vaya a alargar después o no. Para mí este punto es un punto súper emocional y súper importante, porque yo sé que siempre voy a tener mi casa en México, mi México lindo y querido, pero es un poco irrealista pensar que después de 5 años yo sigo teniendo una vida construida allá. La vida que tengo ahorita es la que construí aquí, la que estoy construyendo, y es difícil tener ese miedo constante de saber que tienes que estar preparada para el peor escenario. Todo el esfuerzo, sacrificio y tiempo que he invertido para construir mi vida acá se puede acabar así. Como que te tratas de adaptar acá y decir, bueno, esto también es en cierta parte mi hogar, pero también tienes que estar preparada para, en cierto punto, que te puedes regresar a tu país. El año pasado yo tenía otro tipo de visa diferente al que tengo ahorita. Esa visa estaba directamente ligada con la empresa con la que yo trabajaba. Esa visa me pareció súper inflexible y es la peor visa que he tenido hasta ahorita. Decía, en dado caso que se termine la relación laboral con esta empresa, tienes 14 días para regresar de tu país. Eso hace súper inflexible cualquier decisión que quieras tomar, porque sabes que estás 100% ligada a esa empresa y que eres 100% dependiente de esa empresa y que no puedes mover un dedo más porque en 14 días te regresan a tu país. O sea, en 14 días no tengo ni siquiera suficiente tiempo para sacar mis cachivaches del departamento. Cachivaches. En 14 días ni siquiera tengo tiempo, creo que de empacar mi maleta. Un año completito rezándole al Señor que no pasara nada, y de verdad yo estaba de que, ok, ahora sí tengo que estar preparada por si algo pasa mal, que neta me regresen a México. Y eso es lo que me lleva al siguiente punto.
tener el sentimiento de que te cierran las puertas en vez de que te las abran. Este punto, aclarando, no es para tirarle mal pedo a Alemania, se los juro. Yo estoy súper agradecida de poder estar aquí, de poder estar en un país primermundista, donde todo funciona y así. pero sin duda alguna ha sido súper difícil llegar acá sin tener ningún familiar europeo. No me casé con nadie para la visa, sino todo ha sido una chinga. Un punto que se me hace así lo más básico es que en las oficinas de gobierno no hablan inglés. Por ejemplo, cuando pides información, neta, nadie te ayuda. O sea, incluso te ponen como que más trabas o te dicen, ah, sí, señorita, vaya y cheque la página de internet. Y ok, yo hablo alemán e incluso tengo un nivel bastante alto de alemán y yo no entiendo un carajo. O sea, todo viene en la página mezclado, no sé ni por dónde empezar, no sé cuál sea mi caso específico y nadie tiene la disposición de ayudarte. No solo que sean personas como que mal pedo con las que me he topado, sino que en general como que no hay esa cultura a que alguien te ayude para que tu permanencia en Alemania sea más sencilla. Por desgracia, no sé, pero me he llevado este mal sabor de boca que pareciera que te quieren cerrar las puertas en vez de abrírtelas, de verdad. Last but not least, tener que demostrar que eres suficiente. Creo que todos los puntos anteriores para mí se resumen en esto. Me he dado cuenta que el problema mayor, creo, siendo migrante, es que tienes que constantemente demostrar que eres como que digno de permanecer en este país. Si de por sí, en general, salir adelante está cabrón. Saber qué quieres hacer de tu vida, saber qué te apasiona, saber en dónde quieres invertir tu tiempo, en dónde quieres invertir tus ganas. Todos estamos así, todos estamos buscando nuestro camino y estamos tratando de salir adelante. Y aquí, siendo migrante, viene como que ese plus de decir, ok, no solo tienes que ganar dinero para vivir, comer, pagar renta y así. Tienes que demostrarnos aparte que tu trabajo es lo suficientemente bueno, que ganas suficiente plata y que eres como que lo suficientemente bueno como para, pues, que no te quiten tu lugar acá en Alemania. El año pasado, justo cuando estaba renovando mi visa, uno de los requerimientos es que lleves la cosita esa como el ticket donde dice cuánto te pagan mensualmente, ¿no? Entonces yo llegué muy feliz y la señorita lo vio y me dijo, lo gritó así enfrente de todos, No creo que le alcance. Y yo le pregunté a la señorita, bueno, ¿hay una cantidad que sea mínima? Y la señorita, no, o sea, nada más para cubrir sus gastos. Y le dije, bueno, pero es que yo aquí estoy demostrando que puedo cubrir todos mis gastos, renta, seguro de gastos médicos, cosas así, o sea, y le dije, lo estoy comprobando, así que no entiendo por qué me está diciendo esto. Y la señorita me dijo, sí, pero es que es muy poquito dinero lo que usted está demostrando, entonces pues lo vamos a tener que checar. Y le dije, pero es que aquí está mi cochinito. Si le enseño mi cochinito que tengo más ahorros, ¿me puede dar la visa, por favor? me dijeron así como los ahorros les valen madres, entonces pues no importa lo que has ahorrado, no importa si tus papás te apoyan, no importa muchas cosas, es ese número. Como 3 meses, o sea, yo de que rezando todos los días de que por favor que me den la visa y así. A fin de cuentas sí funcionó porque le estaba diciendo a la señorita, estoy cubriendo todos mis gastos. Pero bueno, tal vez hay personas con las que se puedan identificar con estos puntos, que también pues no haya sido tan fácil su trayecto migratorio. Hay muchos casos, o sea, mi caso ni siquiera lo pondría como un caso tan extremo. Sé que he sido súper privilegiada en muchas cosas y lo reconozco también. Y simplemente, migrantes del mundo, hay que seguir echándole ganas. No sé qué más decir, así que me callo y me voy. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal. Suscríbete.